Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana que se acerca. Ya casi terminamos este trimestre. A guardar en el crisol es el título. Y nuestro versículo para memorizar esta semana se encuentra en Gálatas 5:22. Oramos. Señor, gracias por su amor y su misericordia. Gracias porque usted es bueno para con cada uno de nosotros. Señor, que al compartir la lección pueda haber paz, tranquilidad en nuestra vida y que sea para la ayuda espiritual de cada uno de nosotros, Señor. Le invitamos a que se quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ir a Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu Santo es paciencia. A veces la palabra paciencia se escucha muy bonito, pero el problema es cuando tú y yo pasamos por ese momento que necesitamos tener paciencia. Muchas de las veces nosotros hemos perdido un trabajo, quizás a tu esposa, quizás un amigo, por no tener paciencia. O a veces hasta un vuelo o un viaje. Sabes, los científicos hicieron un experimento con niños de 4 años y malvaviscos. Un científico le dijo a cada niño que podía comer un malvavisco. Ahora bien, si el niño esperaba hasta que el científico regresara de una diligencia, le daría dos. Algunos de los niños llevaron el malvavisco a la boca en cuanto el científico se fue. Otros esperaron. Se registraron las diferencias. ¿Por qué? Porque unos esperaron y otros no. Y entonces, a continuación, los científicos hicieron un seguimiento de estos niños hasta la adolescencia. Los que habían esperado resultaron tener mejor adaptación, ser mejores estudiantes y más seguros de sí mismos de los que no esperaron. Al parecer, la paciencia indicaba algo mayor, algo importante en el carácter humano. Por ende, no es de extrañar que el Señor nos aconseje que lo cultivemos. ¿Cómo nosotros podemos cultivar la paciencia? Solamente cuando cada uno de nosotros vaya a Jesús y le pida paciencia. Es algo que, como la gasolina, ¿no? Como vas en el carro y se va agotando, se va agotando. Así parece ser en el ser humano, que también a veces se te va agotando, agotando. O algunos no la tenemos. Y eso es un poco complicado. Por eso, en San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Creer en Jesús conlleva de que Él puede darte la paciencia. Él lo hizo todo por ti y solamente lo único que tú y yo necesitamos es ir a Él. Um, Vamos a mirar Romanos 15, 4 y 5, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. Normalmente nos impacientamos por cosas que realmente queremos o que nos han prometido, pero que todavía no tenemos. Y, y sabes que es bien difícil esperar, ¿verdad? Cuando te dicen espera, como la ilustración. Vamos a leer algunos versículos. En Salmo 27:4, aguarda a Jehová, esfuérzate. Aliéntese tu corazón si espera en Jehová. Tres cosas interesantes: esforzarse, alentarse y esperar. ¿Qué te han prometido? Quizás que te dijeron que cuando viniera tu cumpleaños te iban a regalar algo y pasó tu cumpleaños y no te dieron nada.
Quizás te dijeron que en diciembre ya han pasado los diciembre y no te han dado nada. Quizás te dijeron que si tenías buenas calificaciones y no ha pasado nada. Dice que necesitamos esforzarnos, alentarnos y saber esperar. Pero en el Salmo 37:7 guarda silencio, dice. O sea, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres. No te alteres con motivo de que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. ¿Será que podemos nosotros guardar silencio cuando las cosas no salen bien? Es un poco difícil, ¿verdad? Y en Romanos 5, 3, 4 y 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos de las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza, no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mientras esperamos, podemos concentrarnos en una de dos cosas. Podemos enfocarnos en las cosas que esperamos o en aquel que tiene esas cosas en sus manos. A veces nos preocupamos más por las cosas que en el dador de las cosas. Podemos decir, estoy esperando mi regalo, un carro, pero no te preocupas por aquel que puede hacer mucho más grande las cosas o que te lo puede proveer. ¿Qué estás esperando con ansias? ¿Qué esperas? ¿Será que estás esperando con ansias la venida de Jesús? ¿O estás enfocado en las cosas materiales? ¿Cómo puedes aprender a esperar en Dios y en su tiempo? Bien los dijo el sabio Salomón que todo tiene su tiempo, pero el problema será que podemos esperar en Dios y en sus tiempos. A veces nos hace falta mucha paciencia para poder esperar. Los tiempos de Dios no son los tiempos de nosotros. No es mi tiempo. A veces cuando Dios te dice, no es ahí, no es. No es ese, no es ese. Es por eso que cuando se cierra una puerta tienes que saber esperar para que Dios abra esa puerta. Dios siempre ha tenido y tendrá algo mejor para ti. Solamente que a veces el problema es de que no sabemos esperar. En Romanos 5:6 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Ahora, la promesa de que vendría un Salvador estaba en Génesis 3:15. Y también ahí en esa profecía se muestra de que no decía cuántos días, pero que Él iba a venir. Pero también nos decía que iba a haber una lucha, una guerra. ¿Y cuánto tiempo pasó para que Jesús viniera a la tierra? ¿Sabes qué? Adán esperaba a Jesús. Abraham esperaba a Jesús. Jacob esperaba a Jesús. Isaac esperaba a Jesús. David esperaba a Jesús. Moisés esperaba. Todos estos profetas esperaban a Jesús. Mas sin embargo no lograron verlo. Porque vino 4000 años después. Hoy sucede lo mismo. Hace ya 2000 años, casi 2000 años, que estamos esperando a Jesús. Y yo sé que tú quieres verle. Queremos verle, pero no sabemos cuánto tiempo falta. Quizás no lo vamos a alcanzar a ver, pero si tú mueres en Cristo, vas a poder verle. Esa es la paciencia que necesitamos tener. En Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es maravilloso eso. Es por eso que decía que los tiempos de Dios no son los tiempos nuestros, o mis tiempos, o tu tiempo. Es cuando Él dice, es cuando desafortunadamente hoy sucederá quizás que cuando nosotros no estemos preparados.
Pero sabes que Él nos está dando tiempo hoy en día para que tú y yo estemos preparados para recibirle, para tener ese encuentro. Pablo nos dice que Jesús vino a morir por nosotros exactamente en el momento oportuno. Es que Él vino cuando el pecado sobreabundaba, cuando el dolor era más inmenso, cuando el amor se había acabado. Y lo mismo va a suceder. Piensa, por ejemplo, en la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, 24, 27. ¿Cuántos días iba a esperar? La profecía de los 1200, de los 2600, de tantos días, 2300 días. ¿Tantos días? Bueno, a veces tú dices días pueden pasar, no es ni un año, pero cuando son 1200 o 2300 años, tú dices 2000 años es mucho para esperar. ¿Sabes que el pueblo de Israel estaba triste y llorando cuando ellos fueron en cautiverio a Babilonia? Jeremías le había dicho que eran 70 años que iban a estar ahí. Y ellos se ponían a pensar, ¿cuándo van a pasar esos 70 años? Habían llegado y dice, 70 años es demasiado. 70 años no es nada a comparación de 2000, ¿verdad? Pero más sin embargo, necesitamos esa paciencia para poder esperar. Hay muchas razones espirituales importantes por las cuales pasaremos por tiempos de espera. En primer lugar, esperar puede reorientar nuestra intención, alejarnos de las cosas para volvernos a Dios. En segundo lugar, esperar nos permite desarrollar una imagen más clara de nuestros motivos y deseos. Y en tercer lugar, la espera genera perseverancia, resistencia espiritual. En cuarto lugar, la espera abre la puerta del desarrollo de muchas fortalezas espirituales como la fe y la confianza. Y en quinto lugar, la espera permite a Dios poner otras piezas en el rompecabezas del cuadro completo. En sexto lugar, es posible que nunca sepamos la razón por la que tenemos que esperar, por ende, aprendemos a vivir por fe. ¿Sabes qué? Cuando tú estás orando por algo interesante, algo importante que tú necesitas, cuando te das cuenta ya sucedió eso y sucedieron otras cosas. Es maravilloso eso cuando tú pones tus problemas y tus necesidades en las manos de Dios. El problema de nosotros es que nosotros queremos arreglarlo a nuestra manera. Cuando tú oras, tú le dices a Dios, yo necesito, vamos a poner un ejemplo, un carro. Y Él te dice, espera. Y tú dices, yo no puedo esperar. Él te dice, ese no es. Y tú dices, ese me gusta a mí. ¿Sabes qué? He preguntado a muchas personas cuando compran un carro y yo le pregunto, ¿oraste a Dios? Y casi más de 20, 30 personas, solamente una o dos han dicho que sí y las demás no. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es de que nosotros decimos, Señor, yo quiero un carro, pero como tú no me lo estás dando ahora, yo voy a agarrar esto. ¿Te acuerdas de Abraham? Dios le había dado una promesa que iba a tener un hijo, pero él tenía que esperar, pero él dijo no. Sara dice no, lo hagamos a nuestra manera. Y ahí están las consecuencias de no tener paciencia. Si Dios te ha dicho que esperes, necesitas esperar. Si Dios te dice camina, necesitas caminar. Eso es todo. En 2 Timoteo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Sí, sabes que a veces nosotros nos quejamos tan fácilmente por las cosas que nos están sucediendo o por los problemas que tenemos. Sí, pero piensa por un momento, ¿quién en este mundo no tiene problema? ¿Quién en este mundo no tiene necesidad? Ahora, el asunto es, ¿cuántos de los que vivimos en este mundo ponemos nuestros problemas o nuestras necesidades en las manos de Dios y decimos, como Timoteo le dice a Pablo, ¿verdad? Como Pablo le dice a Timoteo, perdón, que tenga que tener paciencia, que él sepa en quién ha creído, en quién confías, quién es tu mano derecha.
Que no se nos olvide tan fácilmente cuando lleguen los problemas o las necesidades que nosotros podamos tener. El propósito de Dios es que su pueblo fije sus ojos en el cielo para guardar la gloriosa aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero, ¿sabes? Tú que vas a la iglesia te has dado cuenta que cuando llegaste habían muchas personas y hoy ya no están. ¿Por qué? Porque nos desanimamos muy fácilmente. Y ese es un problema muy grande. Desanimarse, salirse del camino, conlleva a perder la salvación. Mira, en 1 Samuel capítulo 16 encontramos la historia de David. Saúl había perdido el reino. ¿Por qué? ¿Por qué lo había perdido? Porque le faltó paciencia. No supo esperar. No supo obedecer la palabra de Dios y entonces él perdió el reino. Ahora Dios le había dicho a Samuel que fuera a ungir al nuevo rey. Y es triste, pero es un ejemplo para cada uno de nosotros cómo Samuel le tenía miedo a David. Y él le dice, ve, como que vas a ofrecer sacrificio. Y va a la casa de Isaí y mira al muchacho, al más grande. ¿Y qué pasa? A Eliab. Dice, Eliab se parece a Saúl. Este puede ser el rey, es grande, fuerte, guapo, muy parecido. Y Dios dice, no es él. Y el otro, y no es él, y no es él, y no es él. ¿Dónde estaba David? Apacentando las ovejas. ¿Por qué el papá no lo llamó? Porque al papá le interesaban más que las ovejas. A veces nos puede suceder a nosotros. El asunto es de que Samuel dijo, no vamos a ofrecer sacrificio, no vamos a comer hasta que venga David. Y lo mandaron a llamar. Y cuando él llega, Dios le dice, él es. Ahora, Saúl todavía era rey. Pero también la escritura dice que él fue ungido como rey. ¿Te imaginas la paciencia que él pudo tener para esperar? Es más, cuando estaba inquieto, Saúl, él iba y le tocaba con su arpa. Él componía las melodías y él iba y le tocaba para que él pudiera tener paz. Ahora después, si sigues leyendo la historia, te encuentras de que Saúl quería matar a David y lo persigue. Lo curioso es de que cuando está en la cueva, David tiene la oportunidad de quitarle la vida. Y uno de los generales que anda con él dice, Señor, le podemos quitar la vida. Y él dice, yo no le voy a quitar la vida al ungido del Señor. Para David, Saúl seguía siendo rey y seguía siendo el ungido del Señor, aunque ya no tenía el ungimiento. Pero le respetaba. O sea, no voy a tomar algo cuando no es su tiempo. Podemos pensar que así decía, ¿no? No voy a ser yo un rey, sino hasta que Dios diga cuándo. Y sucedió otra vez la misma oportunidad y él no lo hizo. Pero eso hizo reflexionar a Saúl, de saber que, a pesar que David era el ungido, no le quitó la vida. Si para ti o para mí hubiese sido, nosotros hubiésemos reaccionado diferente. Porque nosotros decimos, si alguien me la hace, me la paga. Si alguien me va persiguiendo para quitarme la vida, pues yo tengo que defenderme. Usamos la lógica y decimos, si tengo una oportunidad, pues le quito la vida yo. Pues vale más que lloren en su casa y no en mi casa. Mas sin embargo, David decía, yo no voy a tocarle ni un cabello a esa persona, porque es el ungido del Señor. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar? ¿Cuántas cosas tuvo que hacer? Después de que él mata a Goliat, la gente dice, este es un buen rey. Y además las personas saben, el pueblo sabe que él es el ungido. Va a la guerra y regresa victorioso. Es un buen líder. Pero David sabe que no es su tiempo. Él sabe que todo tiene su tiempo.
Y, y a veces ese es nuestro problema, que a veces nosotros creemos que el tiempo es nuestro tiempo y no es nuestro tiempo. Los tiempos son de Dios y Él sabe cuándo y cómo. Y a nosotros solo nos toca esperar. Sí, esperar. Puede ser que Jesús va a volver esta noche. Yo no lo sé, más tú tampoco lo sabes, ni los ángeles lo saben. Más tú y yo necesitamos estar preparados. Tú estás pidiendo algo. Puede ser que hoy aparezca en tu casa. Puede ser que hoy Dios escuche esa oración. Yo no lo sé, más Él lo sabe. A nosotros nos toca solamente esperar. Para que, sabes que a veces me quedo pensando de que David tenía que cultivar todo lo que necesitaba para ser un buen rey. ¿Te acuerdas de la historia de Josué? Josué tuvo que esperar 40 años para ascender al liderato. Y a veces tú y yo nos desesperamos en 1 año o 2 años. Tú ya quieres. Sí, tú piensas que eres el elegido y que ya debe de suceder. Pero no. 40 años se escucha difícil, largo. Mas sin embargo, Dios sabe el momento. Lo mismo sucedió con Moisés. Tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio de carácter, un cambio de pensamiento, de ideas. Y entonces Dios obra. Cuando tú estés preparado, Dios va a obrar. Sabes que yo leí esto en un libro de la Espíritu de Profecía y me quedé sorprendido. Dice, más o menos así, dice, Dios quiere darte todo lo que tú necesitas. Está en el camino a Cristo. Solamente que tu corazón no está preparado. Dios quiere darte. Solamente que tu corazón no está preparado. ¿Sabes que Dios le dio la oportunidad a Saúl y en ese momento estaba aparentemente preparado, pero él descuidó su preparación? Y a veces nos puede pasar a nosotros que podemos descuidar esa preparación. Si en mi corazón hay muchas cosas malas, necesitan salir de ahí. Ese mal carácter, esos malos pensamientos, esas malas ideas, necesitan salir de ahí para que Dios pueda obrar. Dios no me va a dar algo que me va a causar daño. Sabes que en la iglesia hay muchas personas, bueno, habían personas que le rogaron a Dios por un mejor trabajo, un mejor salario, y Dios se los concedió. Pero ¿sabes cuál es el problema? Hoy están fuera de la iglesia, porque en su corazón no había bondad, no había esa sabiduría para poder administrar el dinero. Y el dinero los hizo sentirse grandes, poderosos, y ya no necesitaban de Dios. Ese es un problema. También podemos mirar que cuando tú más consagradito estás, piensas que ya estás ahí, ten cuidado, porque lo mismo le pasó a Elías. Elías, después de ese día que llovió, que Dios consumió ese sacrificio, él debería de estar feliz de la vida porque Dios ha obrado. Han muerto los sacerdotes de Baal. O sea, como quien dijera, ya no hay competencia, ahora el pueblo se ha arrepentido, el pueblo se ha convertido, el pueblo ha visto a un Dios poderoso por las obras que ha realizado. Mas sin embargo, cuando le llegan a decir, Jezabel quiere quitarte la vida, él se pone triste y empieza a correr. Le dice a su sirviente, quédate aquí, yo voy a caminar. ¿A dónde vas? Sin rumbo, lejos, donde nadie me moleste. Ese es un problema. Dios le había dado todavía una tarea. Había muchas cosas que hacer. Había que ir a ungir reyes. Había que ir a buscar a alguien que ocupara su lugar, a ungir a Eliseo. Había una tarea. Tenía que ir a la casa de la viuda. Había mucho trabajo que realizar, mas sin embargo,
perdió de vista el objetivo en un abrir y cerrar de ojos. Pero ¿sabes qué es lo que a mí me gusta? Es de que a pesar de que tú te equivoques, yo me equivoque, Dios me da una nueva oportunidad, una nueva razón para vivir. Y allá donde está Elías, lejos, Dios manda alimento, le manda agua. Dios no se olvida de sus hijos. Y eso es interesante y es bueno saber que Dios no se olvida de ti y no se olvida de mí. Él me ama y te ama. Y a pesar de que Elías pueda correr, caminar, ir tan lejos, 40 días, ahí te busca Dios. Y te dice, no te desanimes, la vida sigue. Es que Elías no entendía lo que Dios tenía para él. Había algo mejor. Pero para que eso sucediera, tenía que terminar un trabajo. Hoy, tú y yo tenemos mucho trabajo que realizar. Predicar el Evangelio. Y no lo hacemos. Hay muchos cambios que necesitamos hacer en nuestra vida. Y no estamos dispuestos a que Dios obre. No podemos seguir viviendo así. Necesita haber un cambio en nuestra vida. A veces, es cierto, estamos preocupados por las cosas materiales y nos olvidamos de lo espiritual. En Salmos 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es una promesa maravillosa. Imagina que consigues lo que siempre quisiste, pero hacer realidad los deseos de nuestro corazón dependerá de tener un corazón que se deleite en Jehová. Entonces, ¿qué significa deleitarse en Jehová? Decir que cuando pase algo bueno, cantar de alegría, pero cuando pase algo malo, también cantar de alegría. Salmos 37:5 dice, encomienda en Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y el 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Si al vecino le va bien, tienes que orar por él para que le vaya mejor. No te preocupes por lo que pasa a tu alrededor. Si tú estás bien con Dios, eso es maravilloso. Necesitas orar por todos, por los que prosperan y por los que no prosperan. Si Él compró un carro nuevo, bendito sea Dios, ora por Él. Que Dios los siga bendiciendo. Porque si tus vecinos son felices, tú también vas a ser feliz. Porque la alegría, la sonrisa, se contagia. Y en el Salmo 37:8, deja la ira. Y desecha el enojo. No te existes en manera alguna hacer lo malo. Y cuando pierdes la paciencia, ¿qué haces? Decimos malas palabras que lastiman. Ofendemos. Y no debería suceder. David repite vez tras vez las diferentes maneras. Confía en Dios, confía en el que actuará. No te enojes. ¿Por qué? Porque la ira no es buena para nosotros. Y en Salmos 107:30 dice, luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Cuando todo va bien, es maravilloso. En Cantares 2:3, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo las sombras del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Quizás estás soltero y le estás pidiendo a Dios una buena esposa. Te la va a dar. Confía. O estás soltera y estás pidiendo un buen esposo. Dios te va a dar. Dios sabe qué es lo que tú quieres. Necesitas esperar porque Él te va a dar algo bueno. Ten la plena confianza.
El plan de Dios para nosotros puede requerir mucho tiempo de espera y esto realmente puede asemejarse a un crisol. ¿Cuánto tiempo quiere Dios que espere? Yo no lo sé, mas Él lo sabe. Mas a mí me toca esperar. El Señor pesa y mide cada prueba. No puedo leer cuál es el propósito de Dios en mi aflicción, pero Él sabe que es lo mejor y le encomendaré mi alma, mi cuerpo y mi espíritu porque Él es mi fiel creador. Porque yo sé en quién he creído, dice 2 de Timoteo 1:2. Cuando tú sabes en quién has creído, necesitas tener plena confianza y saber esperar. ¿Qué es lo que le estás pidiendo a Dios? ¿Qué es lo que tú deseas? Solamente mantente firme y confía. Yo sé que para que tú lo logres necesitas tener paciencia. Es que te está faltando a ti y a mí. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias. Ayúdenos a tener paciencia, que es algo que necesitamos. A veces nos alteramos y ofendemos, lastimamos a personas, Señor. Le pido que tengamos paciencia para no dejar el camino por el cual vamos, aunque sea difícil. Necesitamos alcanzar nuestra victoria. Ayúdenos, Señor. Le pedimos por las personas que están en las cárceles, en los hospitales, aquellos que tienen necesidad de usted, que podamos llegar a ellos, Señor. Llévenos ahí, Señor. Por favor, se lo rogamos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Nos vemos la próxima semana, si así Dios nos los permite. Bendiciones.